¿Qué se sabe de las redadas masivas que hubo la semana pasada? Si continuarán las detenciones y si el gobierno mexicano tiene algún plan para apoyar a los migrantes retornados, con apoyo, con algún programa social. Y el presidente, si sabía de la reunión de ayer de José Antonio Meade con Arturo Herrera, y si es así, ¿cuáles fueron los temas que se tocaron? Muchas gracias. De la famosa redada en Mississippi, movilizamos, como le informé, inmediatamente a los consulados cercanos. Tuvimos que movilizar 3 consulados distintos, porque no es un punto cercano a nuestras instalaciones. Por fortuna pudimos entrevistar a los 88 que quedaron finalmente detenidos que tienen nacionalidad mexicana. De esos 88, 9 no quisieron apoyo del consulado porque pensaron que mejor iban a hacer su propio camino. Los demás sí aceptaron, más o menos 79, aceptaron el apoyo de los consulados, y todos los días tenemos un reporte de cuál es la situación migratoria de cada una de las personas. En eso estamos trabajando al día de hoy, llevamos un seguimiento cada día. No tenemos, aunque hemos demandado, tener información previa. Es muy difícil que te den información previa de qué tipo de operativos van a hacer. Hacen un procedimiento que se llama auditoría. Ellos diseñan sus auditorías, no están obligados a informárselas a gobiernos extranjeros. Entonces, ¿qué medidas estamos tomando? Bueno, nosotros en el sistema de consulados, como tú sabes, son 50. Lo que estamos haciendo es un sistema de clasificación por semáforo por estado. Entonces tenemos un sistema en donde si estamos en verdes que no tenemos elementos que nos preocupen, por ejemplo, si son ciudades que abiertamente han dicho no permitiremos este tipo de cosas aquí. Tenemos unos amarillos donde dices, bueno, probablemente lo puedan hacer porque no es clara la posición de las autoridades en ese estado, y rojo donde de plano pensamos que sí podrían hacerlo. Y conforme a esa clasificación estamos distribuyendo nuestros recursos. ¿Cuáles son nuestros recursos? Principalmente humanos. Tenemos una red de abogados contratada para eso, y tenemos 2 direcciones generales de la propia Secretaría prácticamente volcadas allá, y ese es el plan con el que estamos trabajando ahorita, para ser eficaces en la defensa de las y los mexicanos en estos casos. No sabemos si va a haber próximamente otras, pero estamos en ese sistema de alerta. ¿Sí? Sí, ahorita que termine yo ya. Conforme a la Convención de Agentes Diplomáticos y Consulares suscrita por México en Viena en 1961, ¿hasta qué punto el cónsul en la Unión Americana de los 50 pueden hacer un llamado para que la palabra invasión, denunciada por el periódico New York Times y que el presidente Trump subió en su cuenta de Facebook, no cree un clima de animadversión contra mexicanos como el que ocurrió en 1910, 1920, cuando más de 4,000 de los nuestros fallecieron? Y a usted y al presidente, si el término de la entrega de cartas credenciales de los embajadores pudiera simplificarse, porque los embajadores que llegan a México tienen que esperar hasta 2 o 3 meses para que el Ejecutivo Federal y usted los reciban en ese proceso de entrega de cartas credenciales. Bueno, tenemos programadas entrega de cartas credenciales cada semana hasta que no tengamos, digamos, embajadores pendientes. Entonces, empezamos apenas esta semana, luego la semana que entra habrá otra, y luego la semana que entra habrá otra, y así sucesivamente hasta que no tengamos ningún embajador pendiente. ¿Por qué? Por la razón que tú señalas. También antes se acostumbraba a tener 20 el mismo día. También se acostumbraba que nada más era fotografía y no había conversación. Ahora hay una conversación del presidente con el embajador o la embajadora. Entonces hay una serie de cambios en el formato y en los ceremoniales. Estamos haciendo presentación de cartas credenciales de no más de 5 embajadores o embajadoras para que pueda el presidente hablar con ellos y darles el trato que se merecen. Y así es lo que seguiremos haciendo para que no pase lo que tú estás ahora proponiendo. Para el caso de lo que señalas, yo creo que lo más efectivo va a ser que quede claramente establecido que esta agresión la consideramos, y que en Estados Unidos se considere un acto de terrorismo que lleve a tomar una serie de medidas que su legislación interna ya establece para evitar que esto se repita. Y te remito a la comparecencia que tuvo el director de FBI en el propio Congreso. Dijo, el principal riesgo que hay en Estados Unidos de violencia es el supremacismo blanco hoy en Estados Unidos.
Y eso es lo que nos interesa que quede establecido. Proscrito y perseguido. Usted, por favor. Muy buenos días, Rocío Méndez, Noticias MBS. Presidente, canciller, ¿han tenido conversaciones de alto nivel, incluso con el presidente Trump o con su homólogo Mike Pompeo, a raíz de estos hechos de El Paso y a partir de las redadas que documentaba hace un rato? Y segundo, al respecto de este anuncio de que se imponen cuotas del 18% a barriles de acero inoxidable, ¿cuál es su postura al respecto, canciller? Gracias. Sí, bueno, la Secretaría de Economía el día de hoy va a establecer nuestra postura. Ya en alguna ocasión la doctora Márquez aquí había explicado que estos casos se derivan de procesos muy largos, pero yo preferiría esperar a que la Secretaría de Economía fije una postura el día de hoy. Me dijeron que hoy lo harán. Entonces seguramente hoy tendremos una posición más clara técnicamente hablando. Y la otra pregunta, ¿cuál era? Me habló el secretario Pompeo para externar y manifestar de parte del gobierno de los Estados Unidos su consternación y solidaridad con México y su preocupación respecto a los acontecimientos ocurridos en El Paso, Texas. Lo que yo le comenté en esa ocasión es que para nosotros es muy importante que se apliquen los acuerdos bilaterales de cooperación entre México y Estados Unidos en materia judicial y de investigación, que son muchos, pero esencialmente tenemos un tratado y varios acuerdos. Entonces, lo que yo veo es que el día de ayer que hayan concurrido en la Fiscalía General de la República de México altos funcionarios del gobierno de Estados Unidos para este propósito, pues da cuenta de que ese acuerdo de cooperación está funcionando. Entre otras cosas, el día de ayer se convino en que habría una visita por parte de las autoridades mexicanas a los Estados Unidos para conocer de la integración del expediente hasta donde podemos hacerlo legalmente. Entonces, yo diría que en este momento no tendríamos algo que reprocharle al gobierno de Estados Unidos o al gobierno local. Debo decir que el alcalde, el fiscal de distrito se han portado muy bien hasta el día de hoy con las peticiones que hemos hecho. Canciller, gracias. Buenos días. Señor presidente, muy buenos días. Eugenio Cetina, de Televisión Mexiquense. El día de ayer el gobierno norteamericano anunció un paquete de medidas que están destinadas a restringir o limitar la migración legal en los Estados Unidos. Esto no afecta no solamente a los mexicanos, sino a todas las nacionalidades. Esto no modifica la política migratoria entre México y Estados Unidos, porque, por ejemplo, en particular a los mexicanos se les pide que si van a tener un trabajo en ese país, que comprueben fehacientemente que pueden pagar su seguridad social. Esto restringe sus derechos humanos laborales. ¿Cómo afecta la política migratoria esta medida entre México y Estados Unidos? Bueno, como usted sabe y lo hemos dicho en todas las tribunas, México tiene una política distinta a la de Estados Unidos y no coincidimos con muchas o varias o casi todas las medidas que han venido anunciando. Es su ámbito jurisdiccional. ¿Qué vamos a hacer conforme a la ley? Tratados internacionales, acuerdos bilaterales, tratados firmados por los Estados Unidos. Vamos a defender a nuestros connacionales, esa es la instrucción que tenemos, de acuerdo a lo que la ley nos permite y nos da, todos los instrumentos que la ley nos da. Describí hace un momento lo que estamos haciendo respecto a lo ocurrido en El Paso, Texas, pero estamos haciendo muchas otras cosas también respecto a las medidas que se están tomando y vamos a seguirlo haciendo. Usted, por favor. Sí. Buenos días, Felipe Fierro de tiempo.com.mx y Puente Libre. Señor Canciller, ¿cuál es la situación detallada sobre la extradición de César Duarte? Bueno, se han presentado todos los elementos a las autoridades norteamericanas, hicieron una serie de observaciones de carácter técnico, se compartieron con el Estado de Chihuahua en lo que hace a las indagatorias de carácter local, porque les recuerdo que hay un paquete de indagatorias locales importantes que son el origen de la solicitud y se han avanzado todo lo posible de común acuerdo con las autoridades correspondientes.
No, eso no se puede establecer una fecha. Pero lo que le podría decir es que se ha actuado conforme a la ley, con toda prontitud y con exactitud, porque hay muchos tecnicismos. Hemos tratado de coadyuvar la consultoría jurídica con las fiscalías, en este caso la Fiscalía del Estado de Chihuahua. Y diría yo que pues las cosas han ido avanzando legalmente bien. Por favor. Gracias, canciller. Para preguntarle si en este ámbito de cooperación para la investigación de lo ocurrido en El Paso, el Gobierno de México podrá tener acceso a la carpeta de investigación que instrumentará Estados Unidos, y también preguntarle para cuándo llevarán a cabo esa visita a El Paso, esta visita que está comentando que acordaron. La visita tiene que realizarse esta semana. ¿Pero tiene fecha? Bueno, van a haber varias visitas y todavía depende que nos confirmen los horarios, pero con mucho gusto los damos a conocer en el transcurso de hoy. Pero va a ser esta semana. Ciudades en semáforo rojo que ya tengan detectadas para el tema de migración, ¿cuántas? Les daría yo el mapa, si me permiten, mañana mismo. Ustedes lo tengan el mapa completo, con las jurisdicciones, porque también es la otra. Cada consulado, ¿qué jurisdicción tiene? Hay unos consulados que tienen jurisdicciones muy amplias, entonces se los voy a dar también mañana. ¿Cómo cuántos abogados estarán participando en esta? Está toda una red, hay una red contratada por nosotros y la red está a disposición. En un momento, digamos, de crisis, suponiendo que tuviéramos que tener abogados en todos los puntos de Estados Unidos, serían como alrededor de 250. ¿Y en la reunión que van a tener con los países hispanos en estos próximos días? Es el viernes en la mañana. ¿De qué nivel será? Bueno, invitamos a las representaciones de los países, es decir, yo esperaría que estén todos los embajadores correspondientes. Sí, muchas gracias. Allá atrás. ¿Tú también? No te vi, ahorita. Buenos días, Ignacio de Alba, de Pie de Página. Sobre el caso de Maxé André, el migrante que murió en la estación migratoria el 6 de agosto, ¿ustedes están llevando a cabo una investigación sobre lo que pasó? Se llamó inmediatamente por parte del Instituto Nacional de Migración a la Comisión Nacional de Derechos Humanos. El diagnóstico médico que se tiene es que fue un infarto y no se está llevando a cabo una investigación especial porque todos los dictámenes médicos señalan eso y no presenta contusiones, lesiones ni nada por el estilo. Tenemos versiones nosotros de que testigos aseguran que él había pedido ayuda en la estación migratoria y no se le brindó. ¿Ustedes están enterados de eso? Pues tendríamos que ver qué versiones son. Desde luego no nos opondríamos a revisarlo, por supuesto. Si es que hay alguna versión seria sobre eso, con mucho gusto lo vemos. El Instituto Nacional de Migración tiene personal ahí las 24 horas. Entonces, si hubiese algún testimonio de esa naturaleza, se puede verificar si es así o no es así. ¿Y hay algún cambio en la política migratoria en cuanto a los… Es una pregunta por cada quien, pero te la contesto esta última, llevas 3. ¿Hay un cambio en la política migratoria hacia los haitianos? No, estamos aplicando las mismas normas de siempre. Gracias, canciller. Buenos días, señor presidente, compañeros. 2 preguntas, disculpe. Los cooperantes, los países cooperantes, los 35 que usted comentó y además los Estados Unidos que pues ustedes les han presentado este programa de cooperación para el desarrollo en Centroamérica. ¿Ha habido alguna respuesta económica de alguno de estos cooperantes que usted comenta o simplemente están conociendo del caso para ver de qué manera podrían ayudar? México sigue siendo el único que tiene recursos ya invertidos en este programa de cooperación para el desarrollo y comentaba que ya se han generado más empleos en algunos de estos países que la cantidad de gente que ha migrado. No sé cómo ¿cómo se ha modificado, o si ya se ha modificado, la dinámica de migración tras la aplicación de esto, o es muy rápido para poder hacer una evaluación al respecto? Sobre lo primero te diría que hay 35 países que ya nos dijeron nosotros queremos asistir, queremos conocer lo que ustedes proponen, los programas que México está implementando y hay diferentes grados de avance. Por ejemplo, la Unión Europea ya nos dijo, tienen un proceso de presupuestación, desde luego que depende de los nuevos órganos de la Unión Europea que se han venido integrando y la Unión Europea va a determinar un monto a invertir porque ellos hacen decisiones por ciclos de 7 años. Entonces, no te puedo dar ahorita la cifra, pero no tenemos duda de que la Unión Europea ya está en ese punto. Entonces, lo que recibiremos pronto, bueno, hacia el fin del año,
es los resultados de la decisión que tome la Unión Europea sobre este particular. Pero ya está, digamos que en su mesa, ellos están, ya lo dijeron públicamente, han ido a todas las conferencias que hemos convocado o reuniones y tenemos ese compromiso. Estados Unidos tiene un compromiso firmado y hecho público fecha 18 de diciembre del año pasado, en donde establece 5.8 billones de dólares de inversión en los 3 países referidos, en donde el ejercicio que llevan hasta ahora, la inversión más importante es en El Salvador por 350 millones de dólares. Para el caso de Sur de México, hace poco vino el director de OPIC y también anunció inversiones por un poco más de 700 millones de dólares, firmando las cartas de intención correspondientes. Entonces, no es el ritmo que quisiéramos, pero vemos que hay un cierto avance por lado de Estados Unidos. Hay otros países, en cambio, que apenas acaban de integrar y que estarían en un grado de avance y definición de inversión diferente. Chile también ya, de los países que ya aportó, Chile también ya aportó, tiene su fondo de cooperación. De corto plazo, algunos otros países han hecho aportaciones, entonces yo diría que estamos en un camino positivo, habida cuenta que en el ámbito internacional, para lograr tener recursos de los países, te puedes tardar varios años, no son procesos tan cortos. Pero por fortuna, a esta fecha, esta conferencia que acabamos de convocar, ya todos los países ahí presentes son países cooperantes o donantes en diferentes grados. Entonces creo que es una buena noticia. Ahora, respecto a los empleos generados y su impacto en los flujos migratorios, es decir, lo que estoy tratando de decir es esto: de México han sido retornados a El Salvador en este año 14,184 personas. Los empleos que va a generar México en El Salvador este año van a ser 20,000. ¿Cuál es el mensaje principal, digamos, pensando en Estados Unidos? Si tú hicieras Estados Unidos lo mismo, entonces estarías generando pues más de 350,000 empleos. Entre 300 y 350,000 empleos. En el caso de El Salvador. Entonces, es muy pronto para decir que ya generamos esos empleos porque, como explicaba yo, va a tomar cierto tiempo. Hablamos de que en 8 meses tendremos la primera evaluación conjunta para ver qué logramos con esos 20,000 empleos. Primero hay que crearlos, Sembrando Vida, Jóvenes Construyendo el Futuro. Va dirigido a unas zonas que especialmente ya sabemos son de donde tenemos más migración forzada por la pobreza. Y queremos demostrar no solo a Estados Unidos, a todo el mundo, que decir que la cooperación para el desarrollo es una salida no es un rollo, es una opción en el corto plazo. Y si no se hace es porque no quieren. Y si no quieren, que nos expliquen por qué. En eso vamos.